quiero compartir una palabra con usted y me gustaría que ponga toda la atención porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a compartir la Santa Cena después. Pero en esta noche en esta tarde quiero que abras tu Biblia en Génesis 25. Vamos a leer primero el texto bíblico. Génesis 25. Decir conmigo, la palabra en esta tarde me va a servir. Gloria a Dios. La palabra es para todos. Para los que recién se bautizaron, para los que ya son líderes, para los que están viniendo. Decir conmigo, la palabra es para mí. Dice así entonces, Génesis 25, desde el 27 en adelante. Muy bien. El título dice, la Reina Valera, ¿tá? El título dice, Esaú vende su primogenitura. Ese es el título que dice en la Biblia. Amén. Y empieza la historia de esta manera. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú. Decí conmigo, en la historia del pueblo de Dios estaba Abraham. Decí conmigo, estaba Abraham. Luego vino Isaac. Isaac era el papá de Esaú y de Jacob, de los que vamos a estudiar en esta tarde. Amén. ¿Está preparado? Entonces Isaac dice que amó a Esaú. Eran mellizos, pero uno siempre sale primero y salió primero Esaú. Después salió Jacob. Amén. Pero dice la Biblia, Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca era la mamá, amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, decí conmigo, Esaú estaba trabajando en el campo y vino a su casa cansado, decí conmigo, cansado. Y le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. O sea que no estaba solamente cansado, estaba muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¡Wow! Flor de negocio se armó con los hermanos. Vino uno necesitado y el otro aprovechó la necesidad. ¿Ve usted en la Biblia eso o no? Amén. Entonces dijo Esaú, he aquí, quiero que le baje un poquito he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice la Biblia, así menospreció Esaú la primogenitura. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Sabe qué es lo que me mueve mucho en esta palabra? Dios me hablaba de que muchas veces uno no sabe lo que tiene. Uno no sabe lo que tiene. Y entonces en esta tarde yo voy a hablarte de que no, vamos a poner el título, no cambies lo eterno por algo pasajero. No, decí conmigo, no. Dios te dio algo eterno. Iglesia, ¿qué pasaba en este tiempo? Había un llamado, yo les digo, el pueblo de Dios era un pueblo escogido, pero tenía un llamado. Decí conmigo, yo también tengo un llamado. El llamado era para Abraham, Isaac y su descendencia.
Cuando Dios llama a Abraham, le dice, yo te voy a bendecir, de cierto te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Es decir, había un llamado, así conmigo, había un llamado para toda la descendencia. Amén. Entonces dice Génesis 12:1, este era el llamado, escucha con atención, decir conmigo, voy a escuchar con atención el llamado de Dios. Este es el llamado. Le dijo, no busques, yo lo leo acá. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a lo que te bendice y yo voy a maldecir a lo que te maldijere. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así conmigo, ese era el llamado original. Bájale toda la música. Ese era el llamado original. Abraham creyó ese llamado, fue fiel a ese llamado, después le siguió Isaac. Y después de Isaac seguirían con ese llamado los hijos de Isaac. Amén. Pero ¿por qué quiero hablarte del llamado? Porque el llamado es el destino. Dios le dijo a Abraham, yo te llamo y te doy un destino. Hablaba muy bien papá ayer del llamado de Moisés. Y siempre en nuestra historia, en nuestra vida, una parte del llamado lo tenemos que cumplir nosotros, mientras que la otra parte se encarga Dios. Amén. El llamado es el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Yo te quiero decir en esta tarde que no estás para vivir solamente una vida natural. Estamos llamados a algo eterno. Estamos llamados con un destino por Dios. El llamado es la invitación, se lo estudia en nivel 1. El llamado es la invitación que Dios nos hace. Decir conmigo, el llamado es una invitación de Dios. Pero uno decide si quiere o no aceptar esa invitación. Yo te felicito porque en esta tarde estás en este lugar porque aceptaste la invitación a ese llamado. Tal vez te buscaron a tu casa, tal vez hace rato no venís, pero te quiero decir que la vida de un cristiano no es cualquier cosa. Hay una invitación, hay un llamado, hay una voluntad. Amén, iglesia. A veces pensamos que, no, yo me voy a ir hoy a la iglesia. No, mañana no me voy. Como que nosotros tomamos decisiones como si fuera que nuestro llamado en nuestra vida cristiana no tiene sentido. Como que no tiene valor. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Así menospreció Esaú su primogenitura. Amén. Así muchas veces nosotros despreciamos lo que Dios nos dio. Así muchas veces despreciamos el llamado de Dios. Así muchas veces despreciamos lo que hacemos o lo que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué? Me va a decir usted. ¿Sabe qué? El llamado es la invitación que Dios nos hace a vivir según su voluntad. Yo te quiero decir, en la vida de Saúl ya había un destino, ya había un llamado, ya había una voluntad de Dios. Por eso yo te leí Génesis 12:2. Esa era la voluntad que Dios tenía con Israel, con todo el pueblo de Dios, con la descendencia de Abraham. Había una voluntad, decir conmigo, había una voluntad, hay un llamado. Amén. Y ¿a qué Dios nos invita? Nos invita a que nosotros desarrollemos ese potencial que hay en nosotros para cumplir ese llamado. Vemos en los textos bíblicos que Dios ya tenía un plan. Bueno, empezamos hablando de un plato de guiso de lentejas. Pavada, usted me va a decir, ¿qué pavada? Pero esa pavada traía atrás, había un llamado, había propósito, había una voluntad. Y usted me dice así como usted puede decir hoy un simple plato de lentejas, así menospreció Saúl. Todo lo que Dios preparó perfectas voluntades, Dios preparó un plan perfecto
echó a perder por un guiso de lentejas. Por eso te estoy hablando de esta palabra. Los planes, decir conmigo, los planes de Dios son perfectos. Es como un rompecabezas enorme en el cual cada partecita tiene su lugar. Cuando a mí me dijeron, Dios tiene una voluntad con tu vida, yo le dije, Señor, no voy a perder lo que vos tenés para mi vida. Y ahí es donde Dios me habla de que hay muchos que están menospreciando lo que Dios tiene por algo pasajero. ¿Cómo se llama el título? No cambies lo eterno por algo pasajero. Punto número 1. ¿Qué es lo que le llevó a Esaú a perder ese llamado, a perder ese linaje, a perder tanta bendición? Decí conmigo el cansancio. Vino cansado del campo. Estaba muy cansado, dice Génesis, lo leímos. ¿Cuántos han dejado ministerio por cansarse? ¿Cuántos han dejado de orar por cansarse? El punto número 1. Ahí ya me va a seguir el de la pantalla. Punto número 1. El cansancio puede llevarte a tomar elecciones equivocadas. Hay algunos que por cansancio dejaron ministerio, hay otros que dejaron de orar porque se cansaron. Hay muchos que dejan de luchar por el cansancio. Cuando vos estás cansado, no tomes decisiones. Cuando vos estás enojado, no tomes decisiones. No es el momento de tomar decisiones, porque podés cometer el mismo error que cometió Esaú. Él vino cansado y no pensó más allá de lo que él estaba pasando ahora. Usted piensa que Esaú se acordó del llamado que tenía su padre, que tenía su abuelo, que había una promesa, que había una voluntad, que había un destino. No pensamos nada. Como somos naturales, pensamos, yo estoy cansado, por eso hoy no quiero ir a la casa de Dios. Yo estoy cansado, por eso no quiero servir más. Estoy cansado, por eso ya no quiero orar. No cambies lo eterno por algo pasajero. Que esta palabra te quede. Y cada vez que estás cansado, cada vez que el enemigo viene y te quiere presionar con algo, que vuelvas a recordar, no cambies algo eterno por lo pasajero. Amén. La palabra es sencilla. Hay que tener mucho ojo cuando uno está cansado, porque el cansancio no es el mejor consejero a la hora de tomar decisiones trascendentales. Punto número 2. Lo importante y eterno no tienen el mismo valor, iglesia, que lo terrenal y lo temporal. Repito, lo importante y eterno. ¿Sabe qué es lo que pasó con Esaú después? Le vino y le lloró al papá. Porque muchos hablábamos de que Jacob le robó la primogenitura, pero es mentira. Esaú la menospreció. Y después cuando vos menospreciás lo que tenías, te das cuenta que perdiste algo muy importante. Perdiste un lugar. Perdiste todo. Perdiste la bendición de Dios. Y se puso a llorar y le dijo en el capítulo 27, le llora a su papá y le dice, yo me arrepiento, ¿no te queda un poquito aunque sea de tu bendición? ¿Sabe lo que pasa? Es que usted no tiene que tomar decisiones cuando usted está cansado de algo. Vaya a la presencia de Dios, descanse. Vaya a la paz de Dios, vaya a la iglesia, escuche palabra, pero no deje lo eterno por algo pasajero. El diablo te quiere decir, porque él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Yo me voy a morir de hambre, ¿para qué me sirve? El diablo te quiere hacer creer esto, que lo importante y eterno tiene el mismo valor que algo terrenal y temporal.
Las cosas que son eternas no se consiguen fácilmente. Las cosas que son eternas son muy valiosas. El enemigo te quiere hacer decir, no, pero el guiso rojo de lentejas es rico, te va a saciar. Pero no, iglesia, no tiene el mismo valor. El enemigo te va a venir a decir, pecá, accedé, engañale a tu esposo, a tu esposa, como si fuera que estamos hablando del mismo valor. Vas a perder algo muy preciado. Vas a perder algo muy preciado por dejarte llevar. Es el trabajo del enemigo, hacerte creer que la necesidad temporal es más importante que algo eterno. Muchas veces estamos en este dilema, por eso yo te digo la palabra para todos. No confundas, una necesidad temporal no es más importante que el llamado, que lo eterno. Yo puedo tener la necesidad temporal de una casa hoy. Podría decir, necesito una casa, pero esa casa no me va a hacer perder lo eterno. Yo puedo estar necesitando dinero, pero ese dinero la necesidad que tengo, no me va a dejar cambiar eso por venir a la casa de Dios, buscar de Él, escuchar su palabra, porque usted en esta tarde tiene que entender muy bien que el valor no son iguales. Lo natural, lo terrenal está acá, está en este plano, pero lo eterno tiene mucho más valor. Cuando usted entienda eso, usted va a empezar a poner lo eterno encima de la necesidad temporal que usted pueda estar atravesando. La palabra es para todos porque podemos ser ese Esaú hoy. Perdernos el llamado, perdernos del hacer la voluntad de Dios como Él nos está pidiendo que hagamos por alguna necesidad. Por eso es que nada tiene que ser más importante en tu vida que el reino de Dios. Por eso es que hay un orden en la Biblia y en los deseos de Dios en nuestra vida. Te dice que primero busques su reino y todo lo que tengas, todas las necesidades temporales que puedas tener, Dios la va a suplir. Pero el enemigo te dice, no, porque si vos no comes del guiso te vas a morir de hambre. Mentira. Le mintió y le sedujo como le sedujo a Eva con esa manzana. Y Eva cayó también en lo mismo, necesidad temporal. Yo le puedo hacer una pregunta y usted me va a hacer una lista de todas las necesidades temporales que usted pueda estar teniendo ahora mismo. Pero le quiero decir que ninguna de las cosas, ninguna. Usted me va a decir, necesito esto, necesito lo otro, ninguna de las cosas en su lista es más importante que lo eterno que Dios tiene preparado para tu vida, que Él ya preparó muy detalladamente, Él preparó de antemano. ¿Por qué perdemos tanto? Porque desvalorizamos o creemos que lo eterno tiene el mismo valor que lo natural, que lo terrenal. Hoy yo quiero que te vayas con esta. Tenemos muy en claro con mi esposo que las cosas de Dios están primero siempre. Amén. Siempre. Y eso es justamente a lo que nosotros nos hace caminar en el propósito de Dios. ¿Por qué usted cree que uno sigue con el llamado original? Porque uno está caminando en esta verdad. Nada de lo temporal es más importante que lo eterno que Dios ya preparó para mí. Si usted tuviera eso arraigado, si usted tuviera eso ya asimilado, usted no se va a dejar engañar por el enemigo. Usted no va a caer con la manzanita ni con la tentación, usted no lo va a hacer, porque ya hay algo asimilado. Lo que Dios tiene es mejor, lo que Dios tiene es mucho, lo que Dios tiene es perfecto, lo que Dios tiene es lo que me va
va a hacer bien. Pero muchas veces caemos en esta gran mentira. No tienen el mismo valor las cosas terrenales que las cosas espirituales, que las cosas eternas. No tienen el mismo valor. ¿Cuál es lo más importante? Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que Dios te dice, eso tiene que ser lo más importante. Aunque te traigan el mejor plato de guiso, aunque el enemigo te ofrezca lo que más te guste, aunque el enemigo te ofrezca esa tentación que más te atrae, que en tu cabeza entre hoy, lo terrenal no tiene el mismo valor que lo eterno. Estás por perder algo muy grande por un pequeño momento de placer. ¿Cuánto dura el comer un guiso de lenteja? Así son los engaños del enemigo. Así dura un placer. Así dura algo temporal. Así se sacia una necesidad temporal. ¿Quieres esa ropa? Bueno, me compré, ya está tu placer. Te fuiste y engañaste a tu esposa. Tu placer te duró 10 minutos, pero te queda una culpa porque no tienen el mismo valor. ¿Está conmigo, iglesia? El enemigo logró su cometido con Esaú, logró su cometido con Eva. ¿Sabe cuál es el enemigo? Lo que busca que usted se aleje del plan original, que se aleje del llamado, que usted empiece a desvalorizar lo de Dios y empiece a buscar lo terrenal, lo que te causa satisfacción. Es lo que el diablo quiere hacer con vos y conmigo. Quiere que te desenfoques. Quiere que elijas lo pasajero, que te entretengas con lo pasajero, mientras que estás realmente perdiendo algo eterno. Tercer punto. No confundas el verdadero valor de las cosas. El verdadero valor de las cosas. Un plato de guiso no puede tener más valor que una primogenitura. No confundas el verdadero valor de las cosas. Un plato de guiso no vale lo mismo que una primogenitura. Una primogenitura tiene doble bendición. El que nace primero, ¿sabe qué? Cuando le sirven la comida, le sirven doble porción. Cuando le dan una ofrenda, le dan doble ofrenda. Cuando le dan un regalo, le dan doble regalo. Fíjese lo que se perdió Esaú por un plato de guiso, por confundir los valores. Hay veces que creemos que lo que tenemos no es tan valioso. Él dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Hay veces que el enemigo te está diciendo lo que vos tenés no es tan valioso. Te está engañando a tu mente y a tu corazón. ¿Sabe qué, iglesia? No te equivoques. Dios ya te equipó con todo lo necesario para que puedas vivir esta vida de acuerdo a su voluntad. Creemos que lo que tenemos no es tan importante. Esaú dijo, ¿de qué me va a servir? Y a veces usted dice, ¿de qué me sirve ir hoy a la iglesia? ¿Por qué no me quedo en mi casa? ¿De qué me sirve escuchar la palabra? ¿Sabe qué? Son cosas espirituales y son eternas. A veces decimos, no tengo nada valioso y es mentira. Dios ya te equipó para que cumpla con tu llamado. Dios cuando te dio a nacer, ya te vino con el combo completo. Ya naciste con todo lo que necesitas. Esaú ya tenía todo. Tenía llamado, tenía propósito. Él tenía doble porción. Era doblemente bendecido. Y no solamente él, los hijos de Esaú iban a ser personas doblemente bendecidas. Pero él dijo,
el plato de guiso. Para cumplir el propósito de Dios, lo que necesitas, iglesia, es valorizar lo que Dios ya te dio. Hay algunos dicen, no, yo no tengo la capacidad que tiene Él, no, yo no tengo el nombre, no tengo el apellido, no tenés eso porque vos tenés algo con lo que Dios ya te equipó. El apóstol Jonathan predicó, lo que tenés es suficiente. Tremendo. ¿Qué más necesitamos? ¿Sabe qué es lo que necesita usted y yo? Necesitamos valorizar lo que Dios ya nos dio. Esaú se perdió todo. Porque a partir de ese momento ya no se llamó el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Esaú desapareció de la historia del pueblo de Dios. Porque cuando no aprecias lo que Dios ya te dio, Dios te lo quita. Y a veces decimos, pero qué mal lo que es Dios. Pero somos nosotros los que estamos mal, vemos mal las cosas. Vemos que las cosas naturales o terrenales son más valiosas que las que Dios ya nos dio. No es la culpa de Dios, es nuestra culpa por no valorizar lo que Dios ya nos dio. Esaú desapareció de la historia porque él mismo lo decidió. Y después le quiere echar la culpa a la madre, después le quiere echar la culpa al hermano, que le robaron lo que dio. No te robó nadie, te roban cuando vos no valorizás lo que Dios ya te dio. Entonces muchas veces no pasa eso. No, porque a mí me echaron, porque me sacaron. No, se le saca al que no valoriza su puesto. Y no es culpa del mandamás, no es culpa del jefe, es porque muchas veces nosotros no vemos que lo que ya tenemos es suficiente y es valioso para cumplir con lo que Dios nos ha demandado. Hay muchos que se están perdiendo de cumplir la voluntad de Dios por no valorizar el llamado, no valorizar el servicio, no valorizar lo eterno, no valorizar el reino, y se están entreteniendo con las cosas terrenales. Un plato de guiso de lenteja no tiene el mismo valor que lo eterno que Dios ya preparó para tu vida. Nunca va a tener el mismo valor. Lo que Dios preparó tiene el valor de la sangre de Cristo. No puede compararse con nada eterno. Nunca jamás permita que el diablo te hable al oído y te diga, deja el servicio, deja la iglesia, deja de ir porque lo que está queriendo es cambiarte lo eterno por un plato de guiso. El placer de un plato de guiso te dura 2 segundos. Dios preparó una vida abundante para vos y para lo tuyo te durará toda la vida eterna. Dios ya lo hizo, dice, Él ya nos bendijo con toda bendición del cielo. Esaú ya tenía todo. Estaba todo hecho para él, preparado, y lo único que tenía que hacer era apreciarlo y seguir. Y cumplir con esa perfecta voluntad que Dios tenía. Pero hoy el enemigo te dice, no. Necesitas el auto, necesitas esa moto, necesitas tu trabajo, te está entreteniendo con lo terrenal y te estás perdiendo lo eterno. Hay que organizarse, hay que valorizar las cosas tal y como son. Mi trabajo no es más importante que venir y dar esta palabra para tu vida. Mi casa no es más importante que cumplir con la voluntad que Dios tiene. Mis hijos, mi esposo no son más importantes que Dios. Hay que empezar a valorizar las cosas como son porque podemos perder mucho.
Punto número 4. No pierdas lo más preciado de tu vida por un placer pasajero. Todo lo que te ofrece el diablo, todo es pasajero. Todo. Un vinito, un cigarrillo, sexo, pecado, quedarte en tu casa con Netflix. Todo es pasajero comparado con la vida eterna que Dios tiene para vos y para mí. No es nada. Muchas veces somos nosotros los que nos vemos eso. Lo que el enemigo te da, el juego del enemigo es entretenerte con las cosas pasajeras. ¿Cuánto te dura la satisfacción de un deseo? ¿Cuánto le duró a Esaú comer ese guiso? ¿Sabe qué? Le duró 2 segundos, pero las consecuencias fueron para toda su vida. A veces se está comiendo el guiso del pecado, de los vicios. Estás quedándote en tu casa sin hacer nada por el reino. Y eso es lo único que te está trayendo, son consecuencias negativas para tu vida. Mientras que Dios te dice siempre, si vos primero buscaras mi reino, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Y como decía el pastor Mauri, lo que Dios te da es sin dolor. Te bendice, las bendiciones de Dios te enriquecen y no te añaden tristeza. Si decidieras bien, te vas a dar cuenta que aunque cueste hacer la voluntad de Dios, nunca lo vas a hacer con dolor. Te va a enriquecer y te vas a sentir feliz, te vas a sentir pleno, porque eso es lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Cuánto te dura? Todo es pasajero en esta vida. No se compara con lo que Dios planificó. Es lo mismo que el ayuno. ¿Por qué te cuesta tanto ayunar? ¿Por qué nos cuesta ayunar? Porque el diablo todo el tiempo te va a decir que es algo de balde que estás haciendo. Pero los que ayunamos sabemos que cualquier necesidad es temporal y estamos ganando algo eterno. Le estamos sacando las almas al diablo y dígame si no está funcionando. Está funcionando porque hay personas que entienden el valor de lo eterno, del sacrificio de lo eterno, de que sí vale la pena lo de Dios. Sí vale la pena los planes de Dios. ¿Saben que hay soldados que se entrenan en ayuno, en necesidad? Le van, le dejan, le abandonan a ver cómo sobreviven. ¿Por qué? Porque cuando viene el enemigo y le quiere ofrecer un plato de guiso, ellos no se tienen que volver atrás. Por eso es que el ejército de Dios tiene que saber entrenarse para las guerras espirituales. Cuando vos no sabes ayunar, no querés ayunar, va a venir el enemigo, siempre te va a presentar el plato de guiso y te va a vencer. Pero si hay personas entrenadas que dicen, no, esto es eterno, la necesidad que estoy pasando es eterno, yo me estoy enfocando en lo sobrenatural. Las necesidades son temporales, no son eternas. Son temporales. Les digo, amigo, las necesidades, cualquiera que pueda tener, son temporales. Tengo que empezar a entrenarme, iglesia. Por eso son los ayunos, por eso las oraciones. Porque a aquello que le gusta comer, viene el enemigo y le muestra un pan y chao. Ni siquiera te tiene que presentar un guiso, con un pan ya caes. Un pan duro a veces. Pero como no saben aguantarse, así pasa con los malos deseos, así pasa con los malos pensamientos, así pasa con el pecado, con los vicios. Como no sabes aguantarte, no sabes fortalecerte en Dios, el enemigo nuevamente te tiene en sus manos, nuevamente esclavizado, perdiendo todo
el propósito y el llamado y la perfecta voluntad que Dios tenía. El punto número 5, y ya termino, fíjese que fui rápida. La primogenitura es una cosa y la bendición del Padre es otra cosa. La primogenitura y la bendición del Padre, fíjese lo que dice bien, la primogenitura es una cosa. Dijimos que la primogenitura es la doble porción, el derecho a la doble porción. Por nacer primero tenés un derecho a la doble porción. Esa era la ley del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Esaú eso lo vendió. Lo vendió por un guiso, por un platito de guiso. Pero después está la segunda parte también, que era la bendición de su padre. Por eso que nadie te saca las cosas, uno mismo las pierde. En el pueblo de Israel estaba la primogenitura, que era la bendición para el primero de la doble porción. Y toda su generación iba a ser una generación bendita. Pero en la segunda parte está también la bendición del Padre, que también es parte del llamado de Dios. ¿Sabe qué, iglesia? La primogenitura viene directamente de los deseos de Dios. Dios lo preparó así, Esaú salió primero y Jacob salió segundo. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué Esaú lo pierde todo? Porque no sabe separar las cosas. ¿Está conmigo? Y la bendición del Padre era muy importante, como lo es muy importante hoy en día la bendición de un Padre espiritual o de un Padre natural. Por ahí tu Padre natural dijo de vos lo que sea, lo peor, pero gracias a que Dios preparó un Padre espiritual, puede venir ese Padre espiritual y revocar lo que tu Padre natural hizo, porque hay una bendición patriarcal. Decir conmigo, hay una bendición en el Padre. Pero también está la primogenitura, que fue el deseo de Dios que viene del cielo. ¿Por qué Jacob tuvo? Porque cuando Jacob se presenta, dice que él tuvo que engañar como si fuera que era Esaú y vestirse como su hermano para que su padre lo bendiga. Y consiguió la bendición del Padre, pero también tenía que asegurar la bendición del Padre Celestial. Y es ahí donde Jacob, en Génesis 32, lucha toda la noche por la bendición de Dios. Por eso yo te digo, la bendición de Dios es una cosa y la bendición del Padre es otra cosa. Por eso usted tiene que saber muy bien dónde está parado y en qué ministerio usted está. Usted está en un ministerio donde tiene paternidad, en el que uno puede ir, puede equivocarse. Esaú se equivocó grande, pero vino al Padre y le dijo, ¿no te queda un poco más de bendición? Saúl perdió las dos cosas. Perdió el llamado, perdió el derecho al patriarcado. Bueno, ya no se llamó más Abraham, Isaac y Esaú. Se perdió el patriarcado de Esaú, pasó en segunda línea y subió el patriarcado de Jacob. Porque mientras que haya alguien que valore lo que Dios tiene, Dios le va a premiar. Dios le va a bendecir. Tal vez muchos desvaloricen lo que Dios tiene, pero si sos una persona que dice, Señor, no me interesa lo que pasé, me interesa lo que vos tenés hoy para mí, y te agarrás de eso y luchás, porque Jacob tuvo que luchar toda la noche para que Dios le bendiga. Y ahí es donde él sube y ya no se llama Jacob, se llama Israel. Es algo muy importante que usted conozca la Biblia, que usted no caiga en la misma trampa que el enemigo hace. A veces el enemigo te ofrece como algo temporal.
Usted, mientras que siempre decida por lo eterno, Dios lo va a llevar en buen camino. ¿Sabe qué? A Jacob tal vez pudieron haber dicho, pero ¿quién te llamó a vos? Vos no tenés nada que ver con el patriarcado. Pero ¿sabe qué? Él luchó por ese lugar. Él peleó toda la noche con el ángel para que Dios lo bendiga. Sin embargo, Saúl no. A Saúl no le importó lo que perdió. Se arrepintió, lloró. Hasta el día de hoy debe estar llorando toda su generación porque no es Israel. Iglesia, que la palabra de Dios en esta noche te lleve a pensar que las cosas que Dios tiene preparado para vos siempre son mucho más altos que todo lo que pueda suceder en este plano natural. Entonces usted tiene que saber reconocer y usted tiene que saber valorizar lo que Dios preparó para usted. Amén. En esta noche yo quiero que te pongas en pie. Fíjese lo que le pasó a Saúl, le leo rapidito. Si quieres buscarlo, Gaby.